una producción de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. ¡Wow! Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Cori Jalfón, SX Dualidad. Bienvenidos a este podcast de Sexualidad. ¿Cómo estamos, querida audiencia? Doctora. Gran tema el día de hoy. Sí, ¿cómo ves? Gran tema. Yo ahorita que no estaban ustedes para saberlo, pero ahorita se los platicamos. Me dio el tema la doctora y le dije, eso es posible, eso se puede pasar, va a ser controversia, nos van a banear, tiene algún tinte político, religioso esto, no lo sabemos, lo descubriremos ahorita juntos. El tema de hoy es un tema fuertísimo porque se llama celibato involuntario. Tras. ¿Cómo puede ser eso? O sea, hay gente que decide, en verdad, abstenerse, y esa es la abstinencia. Esa abstenerse es la de tener. Esa es la voluntaria. voluntaria. La creencia en Dios, bueno, en la de cada uno. La de cada uno, porque Guardar puede ser energía, en Dios, puede ser en la energía sexual, puede ser en que me quiero limpiar, exacto, me quiero guardar, no quiero compartir mi energía, ¿no? Pero muy legal, ¿eh? está esta que es involuntaria. Y fíjate, hay un fenómeno fuertísimo porque son hasta grupos de WhatsApp, son grupos, comunidades enteras que se llaman los CELIs, Involuntary Celibacy. Órale. Entonces, es todo un fenómeno porque, tienen un psiquismo muy interesante, están muy llenos de, ¿cómo te diré? De autoestimas bajas, pero de frustraciones, pero también de odio, pero hay mucha misoginia a la mujer. De vergüenza, ¿no? Vergüenza, sí se sienten como una minoría. Entonces, está bastante interesante. A ver, ¿qué diferencia hay entre la abstinencia elegida y el celibato involuntario? Esta es una pregunta que nos llegó, ¿no? Y pues bueno, a ver, elegido, ¿por qué se elegiría estar en una abstinencia sexual? Pues por muchas razones, ¿no? Uh-huh. Por el cuidado sexual, por el compartir la energía sexual, por cuidarme y entonces enfocarme más en cosas que me tengo que enfocar. Por ejemplo, veo mucha gente que dice que luego se distrae estando con una mujer, con otra, con un hombre, con otro, y entonces lo que quieren es enfocarse. O hay muchos libros que hablan sobre liderazgo y sobre el tema de llevar grupos de personas grandes y equipos de trabajo en el cual tienes que tener como esta parte de contención, ¿no? Como hombre y como la mujer, que también la mujer es un contenedor igual. Y es la manera en la que te explican que debes de preservar tu semilla, preservar tu energía sexual y la potencializas, y son como estos retiros que también hacen. Uh-huh. Y que creo que es a la medida de cada quien. Por supuesto. O sea, si yo le doy el poder a eso de voy a guardarme mi energía para esa energía sexual que es sagrada y que es creadora, direccionarla a un tema profesional, a un tema físico, creo que eso es la parte en donde es válida para cada quien, ¿no? O sea, y si es en el caso de una religión, pues bueno, tú le estás dando ese respeto, total, esa parte solemne, total, a la religión, de decir, respeto la doctrina y respeto mi cuerpo para dejar de tener interacciones. Exacto. Dejarse ahí. Ahora, ¿qué tal que yo soy un chavito de 20 años y que ya me di cuenta que no te salen pelos por jalártela ni que se cae la mano? No voy por ahí. ¿Qué tal que yo me doy cuenta de que no tengo pegue con las chicas, de que nadie me pela, de que socialmente soy inadecuado, y de que me cuesta muchísimo trabajo entablar una relación, platicar, soy tímido, se me baja la autoestima? Y entonces decido que voy a ser célibe, pero por una razón totalmente de confort. No, y de miedo y incorrecta, de vergüenza. Claro. De miedo, de vergüenza. ¿Qué sucede ahí, no? Y hay muchísimas cosas a nivel psicológico que suceden, porque entonces estoy cuestionando mi virilidad, esta tu prueba, funcionalidad, que no funciona. Mi funcionalidad. O sea, que eres... Exacto. Empiezo a tener odio con hacia el sexo, la otra, hacia la mujer, hacia mis genitales. Exactamente, hacia el cuerpo de la mujer. Uh-huh. Empiezo a devaluar a la mujer porque entonces la mujer es la que no quiere o yo no puedo. Y
ahí me niego toda esta posibilidad, o más bien todo este ADN que ya tenemos los hombres y las mujeres desde antaño, que es que el hombre sale a cazar y no nada más sale a cazar animales, ¿sí? Uh-huh. Y la mujer es la que recibe, la que se queda uh-huh. en la casa. O sea, eso hace de pronto el hombre, ¿sí? Uh-huh. Entonces, qué fuerte cuando... Y estamos hablando de hombres y mujeres, siendo hombre con mujer, no importa. Sí, ¿sí? No importa. Pero aquí hay un rol de salir y de no querer asumir ese rol, de no poder asumir ese rol, de... O no de no querer confrontarte. Exacto. Porque al final es una confrontación interna. Exactamente. Claro. De no querer confrontarte con tus miedos, de no querer aceptar que aquí tienes que hacer un esfuerzo. Pero yo creo que ahí es por falta de información, ¿no? Yo creo que esto es ignorancia. O sea, genuinamente estos grupos que... a ver, yo nunca había escuchado los Celis y nunca... La verdad es que es algo, la verdad, muy ajeno a mi vida. Pero... yo creo que es ignorancia. ¿Por qué? Porque es natural el estar en una prueba y error y es natural que no sea exitoso algún aspecto de tu vida. Total. ¿No? O sea, pero da en el ego. Claro, pero no por eso te puedes aislar de un proceso natural. Híjole, pero es muy cómodo. Claro que sí. Es cómodo. Hay muchas cosas que son cómodas, pero no se debían de hacer. Por supuesto, pero ¿no? Es este grupo que ya se siente también... pues fíjate que no sé si sería como ignorancia, porque este es el flujo de la vida, así lo estás planteando tú. Es como claro. El flujo de la vida a prueba y error, a entender, pero ya no pasa esto a la ignorancia porque hay ya tantos grupos que sostienen esto, como si fuera un grupo religioso sosteniendo claro. Algo de nosotros deberíamos de poder accesar al sexo de otra persona sin tener que hacer ningún esfuerzo. Y no te vayas más allá, fíjate. Tengo casos de parejas en los cuales me llega normalmente el hombre a decir que pues, su mujer no quiere tener sexo. Y que por qué no quiere tener sexo, como si fuera un derecho ya dado porque están juntos. Ya sea casados, ya sea acordados. Es como, pues ella no quiere tener sexo. Bueno, pues ¿qué estás haciendo tú para que ella quiera o no quiera tener sexo contigo? ¿Por qué es un derecho ya dado de que ya nos casamos y entonces yo puedo coger a la hora que yo quiera contigo? ¿Por qué es un derecho de poder? Se juegan las cosas, los roles. Los roles y el poder y de yo tengo poder sobre ti, esto es lo que tú me das. Estamos como en un entendido sin en un haberlo... intercambio, claro. Exacto. Y sin haberlo platicado muchas veces de que como ya estamos aquí y estamos juntos, claro. A mí lo que menos espero es sexo. Y cuando llegas a la otra parte, llegas, por ejemplo, cuando me toca entrevistar a estas mujeres, pues a mí no me ha preguntado ni siquiera por mí, ni que cómo estoy. No hay una intimidad emocional. Se objetiza, o sea, le haces un objeto. Exactamente. Entonces la sexualidad se vuelve como sexo por sexo y no se vuelve una sexualidad erótica, se vuelve como meramente me tienes que hacer este favor tú a mí porque es mi derecho de vida. Ok. ¡Wow! No es tu derecho de vida, sí lo puedes ejercer tú, es tu derecho de vida, sí, tú solo, pero no es tu derecho de vida para con la otra vida. Claro, totalmente. ¿Sí ves eso? Sí, mi libertad termina en donde te empieza la tuya. Exactamente. Entonces, pues aquí sí pongámonos a pensar, ¿no? ¿Qué tanto? Porque lo podemos vivir sin ser célibes y sin haber escogido guardar mi energía sexual, lo podemos estar viviendo en una relación de pareja. Cuando hay una relación de pareja, pero no hay sexo. ¿Te has preguntado por qué no es sexo? ¿Te has preguntado cómo le haces? ¿Te has salido a casar? Pues entonces, ¿quién es la víctima y el victimario? No entendí. No hay víctima ni victimario. ¿Quién es el que sufre? ¿Al que tienen sin sexo o a la que quieren que tener sexo? No existe. Es un juego de poder. La señora es la víctima o la victimaria que no le da el sexo al esposo. No se lo tiene que dar. Es que no se lo tendría que dar. ¿Y entonces el pobre señor va a vivir sin sexo? A ver, ¿pero qué estás haciendo? Oye, qué justo también para ¿ya ves? ¿Qué estás haciendo Aquí tú? Aquí hay una discusión. Yo no estoy a favor de la señora. Se trata de qué estás haciendo tú. Claro. O sea, ¿qué estás haciendo tú para que este derecho que tú tienes lo puedas ejercer con otra persona? Porque eso me ha tocado, eso de, pues desvístete, ¿no? ¿Cuál desvístete? O sea, ¿por?
le dice ella, pero ¿por qué desvístete? ¿Con qué derecho? ¿Qué has hecho? Eso se llama patanismo. O sea, eso ya es un patán. Es un patanzón. Ahora, ¿tiene sus consecuencias? Sí, ya acabamos a la siguiente pregunta. Así, ya se divorciaron y son felices los dos por separado. Y uno ya tiene mucho sexo y la otra no. Bueno, ahí es cuando hablamos de la no monogamia también aquí, ¿no? Sí. Ahí es cuando yo voy en pro también de esta no monogamia. Y también es muy válido, a ver, que tal vez en la transformación de una pareja, una persona ya entre en un tema de no querer sexo y la otra sí, y es ahí donde, pues... Pues sí, pero aquí entra todo el tema del erotismo. Claro. La construcción. De la construcción, exactamente. De estar ahí por gusto, de, ok, estamos construyendo un tercero. ¿Qué trae este tercero a la relación? Este tercero, no hablo de una persona como el tercero, sino de la relación es el tercero. A la relación, a la unión. ¿No? Ahí tengo unas pacientes divinas que le ponen nombre a la relación. Pues tienen es que así un nombre. Debe ser. Sí, claro. Sí. Y así lo entienden mejor. ¿Cómo afecta a la identidad y a la autoimagen vivir el deseo como no correspondido? De forma crónica, o sea, continuamente. ¡Wow! Pues se despierta todo lo anterior, todo lo pasado, ¿no? Soy deseado, no soy deseado. Pues, empieza de fondo la canción de Juan Gala de Yo no nací para amar nadie. ¡Wow! Nadie nació para mí. No, pues es que, a ver, destruye tu autoestima. No tienes una autoestima. ¿Sí? Y al no tener una autoestima no tienes un valor. Totalmente. O sea, no tienes nada que, para ti no tienes nada que ofrecerle ni a ti ni a los demás. Pero entonces ahí estás poniendo en manos del otro tu valor. Tu valor. Claro. ¿Dónde está tu valor? Y no hablo de tu valor como persona, tu valor y tu fortaleza para salir a buscar eso que tú tanto quieres. Claro. A buscar eso que deseas, ¿no? O sea, y lo podemos ver hoy mucho en parejas ya casadas de mucho tiempo y en chavitos también. Sí, y por lo menos, no sé, yo tengo como ciertos conocidos que son los que ya como que parecía que tienen una maldición de no ser correspondidos. Pero no es una maldición, es un patrón que repiten y entonces siguen comprobando su teoría que no son correspondidos. Pero ahí ya hay un enojo. Ahí ya hay un enojo, ahí frustración, ya hay... o sea, ya... Frustración, porque entonces ya empiezan a conocer a una persona y empiezan ya a tener ahí los mismos patrones de la pasada y de la pasada y la pasada. Sí. Y no terminan concretando. O sea, de verdad que... Pues ya se la creyeron, ¿no? Y digo que yo los veo y digo, pues son unos partidazos. Pero los veo desde el enfoque de amigo, ¿sabes? Y el enfoque de amigo es muy distinto al enfoque de pareja. Aquí tienen que salir a cazar. Están teniendo que salir a cazar, chicas. Pero si pudieras darle una solución a esto, ¿cuál es la solución? Yo desde mi entendimiento, sería el salir allá afuera, la prueba y el error. Totalmente, salir a jugar. Claro, no puedes tú ser experto volando un avión si no tomas tus horas de vuelo. Exactamente. Si no tienes horas de vuelo. Aquí lo que sucede es que ya hay muchos cómplices alrededor de este juego, ¿sí? Entonces ya no quieren salir a jugar y cuando voltean a la banca del fútbol, los que no están jugando, hay más jugadores en la banca que jugando. Entonces, ¿qué sucede ahí? Vuelvo a ser parte del grupo, me identifico con el grupo, generamos chismes dentro del grupo. Secta. De pronto es una secta, sí, claro. O sea, en Estados Unidos se manejan muchos estos grupos como una secta. Son sectosos, es lo que me estás diciendo. Sí, de pronto es una secta. Porque al final del día es como satanizar el sexo. A ver, sí, de pronto sí. Y hay muchas personas, así como uno se mete al grupo de WhatsApp de cocina porque me encanta cocinar, hay estas personas que se meten en estos grupos porque se identifican con que, pues sí, un hate a la mujer, un hate al sexo, un hate a por qué tengo yo que ser el que propicia el sexo. Es como más misógino este tipo de... Mucho. Es súper misógino. Mucho, sí, mucho. Órale. Sí. Ahora, de pronto están estas personas, ¿no? Que escogen esto y que no se meten a ningún grupo, que no están identificados con ninguno de este grupo, porque a veces ni se sabe. Ahora sí, que es ignorancia. Pero están experimentando como un celibato impuesto. No pueden salir a jugar con nadie, no pueden entablar relaciones duraderas. Y ahí es cuando nos tenemos que poner a pensar qué tipo de relaciones en tu pasado tuviste tú que no puedes construir una relación duradera. Es lo que te iba a decir, que tal vez ahí haya algún trauma oculto
Seguro. Que no quiera la persona tocar, que le esté evocando. Tiene que ver con el ego. Tiene esta patología, cultura, ¿no? Por así decirlo. Y es algo también cultural. Sí, también. Yo creo que si creciste en un ecosistema en el que la cultura no te permitía esa exploración, tanto personal como del entorno, o sea, salir a experimentar, o sea, salir a querer conocer a Chuchita para tener sexo. Totalmente. O simplemente la autoexploración. Si creciste en un ecosistema así, pues de raíz lo vas a ver como algo malo, lo vas a satanizar y en el momento en que lo ejecutes te va a dar mucha culpa, te va a dar la vergüenza, te va a dar el arrepentimiento y con eso no se puede trabajar. Claro. Porque al final del día no estás dando esta perspectiva de aprendizaje. Todo lo estás viendo como un error y cuando hay puro error, no hay información donde puedas ahí sacar algo nuevo. ¿No? Porque estás en algo cíclico. Sí, es así lo viviste, así lo enseñaron. Y así lo vivieron seguramente tus papás y los papás de tus papás. Claro. Ahí el tema es, para las personas que están metidas en eso, es, quiero estar ahí. Y el querer estar ahí son mis convicciones. Cuando son tus convicciones no creo que te pese, porque yo creo que sí hay gente que lo quiere, de verdad. Que están en un celibato, pero feliz de la vida. Pero convencidos. ¿Sí? No, esto es una elección diaria. Una elección. Diaria. Es que es ir en contra tu instinto, Cori. Totalmente. O sea, es ir en contra de tu naturaleza. Sí. La naturaleza del ser humano es reproductiva. Sí. La naturaleza del ser humano es instintiva. Pero ¿qué tal que la naturaleza también del ser humano en un nivel muy arcaico, muy atrás, es mamá y papá y mamá me da todo? Más allá de mamá y papá, mamá me da todo. Y entonces, cuando yo salgo allá afuera y tengo que hacer algo por mí, yo estoy pensando que la mujer me lo tiene que dar. Y no funciona así. O sea, mira, me estoy acordando el caso de un chavo, por eso hablo también de los chavos entre 20, 25 años, 28, 30. Este chavo de 20 años que no tenía ninguna motivación por salir a conocer niñas. Y entonces él se está comprando, la idea de la pornografía, la idea de la masturbación. Es un capítulo muy interesante que tenemos que hacer, que no hemos hecho la porno. La idea de la masturbación constante, continua, porque si yo me masturbo, pues tengo mano abierta, la pornografía me da mano abierta. No hay algo que me limite y no quiero salir allá afuera porque allá afuera tengo que hacer el esfuerzo y hay algo que me pone límites, que es tú no, yo no quiero la realidad, no quiero salir contigo, no me interesa, ¿sí? No, y es un constante choque entre su mundo de fantasía y la realidad. Exactamente, porque entonces se puede quedar ahí. El porno nunca va a ser la realidad. Nunca. Nunca, jamás. No, pero no las venden así, ¿sí? Y es lo más accesible y es lo más a la mano. Entonces, ¿para qué quiero salir afuera? Si aquí en mi Matrix, como decíamos, ¿qué va a pasar? Al rato vamos a estar todos así, ¿sí? ¿Te acuerdas de estas realidades de las que hablábamos? Sí. Yo quiero estar acá en esto. Yo acá tengo todo. Yo no necesito nada. Y son estas personas realmente aisladas, deprimidísimas, sin nada de motivación y sin nada de eros. Eros, la fuerza que nos mueve, la vitalidad, la vida, la energía sexual. Qué tema tan... Es que tiene que ver más con una programación. Sí, también. Y con una educación. Y entonces yo no me tengo que esforzar por nada. Y bueno, ¿qué emociones suelen predominar en quienes experimentan celibato involuntario? Pues depresión, vergüenza, tristeza, culpa, rabia, enojo. Oye, a una persona que la tienen prohibida tener sexo contra su voluntad, ¿es involuntario o eso ya se considera otra práctica? Es diferente. Ahí es otra práctica. Claro. Ahí es violación a los derechos sexuales humanos. Pues sí, lo podríamos pensar como que sí, ¿no? Claro. Por supuesto. A menos que llegue una convicción, ¿no? O que te convenzcan de, por ejemplo, ciertas religiones, ¿no? Por ejemplo, ciertas prácticas, No, bueno, que hasta amputan genitales, o sea, esos temas que son delicadísimos. Sí, bueno, eso se da muchísimo. Claro que no se merece el placer, ¿no? Pero sí, suceden varias cosas a nivel mental y emocional. Hay muchísima depresión, mucha inseguridad, mucho sentimiento de la vida no es mía. Si tú pudieras darle un recetario
a una persona que está en su cabeza condenada a no poder entablar o puede ser una relación sexual o un encuentro romántico, amoroso. Condenada. O sea, que en su cabeza esté autocondenado o condenada a decir, yo no nací para amar. Nadie nació para mí. A ver, esto tiene que ver mucho con la conformidad y con el salirse de la zona de confort. Wow. O sea, aquí nadie se lo quitó. Me estás diciendo en su cabeza. Sí. En su cabeza está comprada esa idea. Ok. Y es una zona persona de confort. Con todas las habilidades y defectos. Zona de confort. Sus dos piernas, sus dos brazos, profesión, es una zona de confort. Y narcisismo, muchísimo narcisismo, muchísima herida al ego. Es que a mí nadie me toque, que a mí nadie me diga, porque soy sensible por demás, porque ya... O porque no quieren reconocer lo que tienen que trabajar. Exactamente, porque hay, por ejemplo, mucho experimentó tal vez ciertas cosas incondicionales en su vida, que ahora lo traspola en esta edad adulta a todo tiene que ser incondicional, todo me lo merezco yo. Entonces, ningún tipo, por ejemplo, son pacientes que se van muy rápido. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando se les espejea esto no lo quieren ver, se salen, los sacas de su zona de confort. Uf. Y también, a ver, yo creo que es muy sanador entender que cada proceso humano es único, ¿no? Claro. Y el no querer que tu proceso sea igual que el de tu primo, el de tu amigo y el de tu vecino. Y por eso me refiero a relaciones románticas o hasta relaciones sexuales. Total. O sea, si uno vive con la comparación, va a vivir en la miseria absoluta, porque nada va a ser suficiente. Porque siempre va a haber alguien con la verga más grande, con el coche más chingón, con el, ¿sabes? Siempre va a haber alguien más profesional, más chingón, más, siempre. Y es algo que el ser humano tiene que aprender a lidiar, que no puedes entrar en ese juego en la cabeza, porque es un juego perdido. Claro. Es un juego perdido. Total. Y entonces, si tú entras en esta comparación de, es que ve la relación de mis amigos, ¿no? Es que ve el sexo que tienen los otros. Puta. Y la noticia más dura y la más bonita a la vez es entender que tienes que pasar por las cosas feas para disfrutar las bonitas. O sea, no puedes tú... No puede haber luz sin obscuridad. No puedes disfrutar de un buen sexo sin también haber tenido muy malos encuentros sexuales. Sí. Porque eso le va a meter esa parte de autoanálisis y autoconocimiento, de decir, es que no tuve que haberme movido así. Es que tal vez no tuve que llevar la cabeza a ese momento sexual cuando estaba en este proceso. O, no era el momento tampoco de estar haciendo esas prácticas. No sé, o sea, es de cada persona, pero eso te da información a ti para poder ir empezando a estructurar. Y cuando logras bajar y entender eso, es cuando las cosas empiezan a suceder bien. Claro, es cuando ya empiezas a tener buen sexo. Y cuando eres tú. Empieza a fluir. Totalmente, pero me encanta esto que dices, porque justo viene mucha gente a una sesión. No, y esperan que no... A una sesión de terapia. Y entonces esperan que en una sesión de terapia, o sea, aquí se trata de estarle trabajando todo el tiempo. Es una Como constante. dices tú, cuando ya bajas todo esto... a ti, en ti, and you embody what you are, and who you are, ya todo cambia. Pero si no estás a merced de los demás o comparándote con los demás y que en una sesión vamos a resolver todo, no, si estamos construyéndote a ti. Por eso, esto tiene que ver con el, pues, desvístete, cojamos. Pues no, tiene que haber todo un rapport. Y creo que aparte, sí cambió mucho el sexo como lo tenían nuestros papás a como lo tenemos nosotros hoy en día. Porque solamente era así. Sí. Seguramente era así. Sí, en muchos casos seguramente así. A ver, los abuelos así eran y tenían aparte sus amantes. Seguramente era así. Seguro. ¿Sabes? Y seguro... ¿Qué interés tenían por la abuela? Y seguramente si les pones este podcast en la comida familiar van a decir, malditos degenerados enfermos, ¿por qué se quieren meter con las instituciones de la familia? Pero no es de las instituciones, es justo el tener esta libertad que si yo voy a entrar en un celibato voluntario, sea completamente consciente y con una intención, pero si no me puedo yo ubicar el dejar un celibato involuntario a merced de responsabilizar al otro. Claro. ¿No? Claro. O sea, tú tienes la responsabilidad de mi placer y de mi instinto y de mi naturaleza humana. Se me hace lo más
Fíjate. Irresponsable. Me acordaste de un caso de una chica que se queja mucho porque el marido tiene eyaculación precoz y entonces cuando él siente ganas, él le dice, pues órale, vamos ahorita. Y entonces él, tal cual, tienen relaciones, se viene y a ella no le toca nada y entonces ella está a merced de él. Y cuando hay estos cuestionamientos sobre ¿y tú qué haces con tu sexualidad? ¿Y por qué tu sexualidad es responsabilidad de él? Y tú hablas por tu sexualidad, hablas por ti. Es como si la sexualidad fuera un ente aparte, ¿sabes? Ahí está, ahí la dejé, me olvidé de ella, voy a seguir con mi vida. Pero esto trae repercusiones, o sea, claro. Real, lo hablábamos en algún podcast, trae repercusiones a nivel emocional. Puede ser que no traiga repercusiones a nivel físico, definitivamente, porque mientras más se usa, mientras menos se usa, menos quiero, pero a nivel emocional, cañón. Pero hasta creo que físico lo ha de transformar en enojo, dolores de cabeza, claro, en dolores de panza, ya no, me duele la pierna, diarreas, me duele la rodilla, pues pero por supuesto que sí. Por supuesto, no es de que se le vaya a pudrir allá abajo, no, pero se le pudren otras cosas. Exactamente, y se te pudre pues el cerebro también, ¿no? Y las emociones, por supuesto que sí. Entonces, ¿en qué momento? Pues esta mujer podríamos decir que es célibe involuntariamente, pero voluntariamente. ¿Por qué voluntariamente? Pues porque no está haciendo nada al respecto, porque no está reconociendo su sexualidad como suya, como que yo soy responsable, como que yo puedo pedir, claro. Sino que es, ahí la dejé, ahí le eché en un cajón. Y entonces cuando alguien viene y le dice, qué bonita te ves, pues ella está fascinada y feliz. ¿Me explico? Ella ya se casó en su cabeza. No, y a ver, y la dinámica que solamente ya entró con su esposo, que es eyaculador precoz, es no te incomoda a ti sobre tu incomodidad, pero me incomodó. O sea, ¿sabes? Ya sí, me lo quedo yo. Exacto, la incomodidad me la quedo yo porque es demasiado incómodo para ti. Y entonces y tú no me puedes, la quedo yo, pero adivina qué, te la voy a cobrar después. Algún día. Y ese jarrito se va a ir llenando. Exactamente. Y llenando. Y cuando se dé cuenta de la factura le va a salir carísima a ella. Porque quiso tapar un hoyo haciendo otro hoyo. No, y pasando, como tú decías, ¿no? Pasa por encima de uno. Entonces, pues bueno, hay mucho que pensar sobre este tema. Mándenos, por favor, sus dudas y sus preguntas. Y bueno, acuérdense que aquí estamos. Yo me despido de ustedes. Soy la doctora Cori Jalfón, SX Dualidad. Ahí nos encuentran. Y hoy sí toca un besito del chiquitriquis, porque para los que andan en celibato se los mandamos. Besito en el chiquitriquis. Ay. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. Wow. Una producción de Troop.